Malista de autón, gene taumasa, ton pollon, hone pseusanto, tuto en ho elegon, hoscre hiva seulabeistai, me hipemu exapatete, hosdeinu ontos legein, to gar me aishintenai, hoti autica hipemu excelentesontai ergo, epeidan met hopostiun phainomai deinos legein, tutomo iedox en auton anaiskyntotatoneinae, eime ara deinon calusin hutoi legein tontalete legonta, eimen gar tuto legusin, homologoi en an egoge, u catatutus einai retor. En cuanto a la traducción, vamos por partes de igual manera. Malista de autón gen etaumasa, ton pollón hone pseusanto. De las muchas cosas en que mintieron, una me asombró más que las demás. Tuto en ho elegon, hos regima seulabeistai, me hipemu exapatete, hos deinu ontos legei. Esa en la que dijeron que era necesario que vosotros os pusierais en guardia, para que no seáis engañados por mí, por ser formidable al hablar, o en virtud de que me acusan de ser un poderoso orador. Togarme aisiuntenai, hoti autica, hipemu excelentesontai ergo, el hecho de no sentir vergüenza de que al punto habrán de ser refutados por mí a través de actos, a través de mis obras. De allí, pues, esa palabra ergo, que está antes de la coma. Luego, epeidan med hopostiun phainomai deinos legein, cuando de ningún modo me muestre formidable al hablar. Tuto moi edox en autom anaisiun tota toneinai, me parece que es lo más vergonzoso. Eime ara deinon calus injutoi legein tontalete legonta, sino es que acaso ellos llaman poderoso orador a aquel que dice la verdad. Eimen gar tuto legusim, si es esto lo que dicen, homologó y enánego que yo por mi parte convendría, catatutus eina y retor, en que soy un orador, pero no según el criterio de ellos. Bien, vamos a ver cuatro elementos en el texto de esta lectura. El primero de ellos es pseusanto, que es cuando él dice que los acusadores mintieron, que de todas las cosas o de todas las mentiras que dijeron, de todo en lo que mintieron, hubo una, sobre todas las demás, que asombró a Sócrates. El verbo indicado allí para decir que ellos mintieron es epseusanto, que ya veremos sus connotaciones. El segundo elemento del texto interesante es deinu ontos legeim, ser formidable al hablar, ser terrible al hablar, ser un gran orador, ser un formidable orador. De hecho, ese fue el elemento en el cual se fundamenta esa acusación de que le indican a la audiencia, al pueblo ateniense, le han indicado pues que deben ponerse en guardia frente a Sócrates, en virtud de que él era un formidable orador. Literalmente lo que dice es un ser que es terrible al hablar o al expresarse, o que es formidable, magnífico al hablar. El tercer elemento del texto de suma importancia es excelenteson ergo, que es cuando Sócrates le indica a la audiencia que serán refutados o que él refutará esa acusación a través de sus actos. Ergo es un acto, obra, lo que se hace, ergonomía, ¿no? Es el- una ejecución, algo que tiene lugar en el espacio-tiempo, en la materialidad, en lo físico.
Entonces, excelente Sontai es un futuro que indica que, bueno, habrán o serán refutados a través de los actos, a través de obras, no a través de una bella oratoria. El cuarto y último elemento que cierra con broche de oro y que va muy de la mano tanto con la lectura pasada, la primera lectura del diálogo, como con esta que nos ocupa, es ton talete legonta, que es el que dice o el que habla la verdad, que es cuando él indica al final que si ellos, si es que ellos señalan que ser terrible orador o ser un formidable orador es aquel que dice la verdad, entonces él convendría en que es un orador, pero no según el criterio de ellos. Está indicando que él dice la verdad, pero no a través de una hermosa oratoria o de una oratoria eh, con gran retórica convincente, adornada o con argumentos muy lógicos, sino a través de otro elemento que es el anterior. Son los actos, las obras, como lo deja evidenciado al final del diálogo Sócrates, ¿no? Para todos los que saben lo que ocurre allí. Ok, en cuanto al primer elemento ya señalado, el verbo santo, mintieron, es una conjugación del verbo pseudo, que significa mentir o engañar, entre otros. Ese pseudo es una expresión que usamos de manera regular en español y lo usamos como prefijo para referirnos a lo que es copia o imitación de algo más. Cuando hablamos de falsedad de alguna cosa respecto de otra, cuando algo parece pero no es, le colocamos el prefijo pseudo. Por ejemplo, en la palabra seudónimo. En atención al engaño y a la mentira, la mitología es rica. Hay una mitología muy interesante desarrollada por autores latinos como Fedro e Higino, en la que en algunas fábulas se habla de la existencia de un personaje llamado Dolos, que significa engaño y trampa, y de su hermana Ápate, que significa fraude o estratagema. Estos dos hermanos eran opuestos a Aleteia, la verdad. Aleteia fue desarrollada en la lectura anterior en cuanto a su sentido etimológico y a su relevancia a las luces de la introducción del diálogo por parte de Sócrates. Estos hermanos, Tolos y Ápate, fueron de esos tantos males que escaparon de la caja de Pandora para esparcirse por el mundo. La mitología que fue desarrollada en este sentido cuenta que Dolos fue un aprendiz de Prometeo y que Prometeo había moldeado a Aleteia, había sido el artífice de Aleteia, de la verdad, pero tuvo que ausentarse para ir al Olimpo por haber sido llamado. Dolo se queda en el taller cuidando la obra que estaba inacabada porque faltaba su cocción, no había sido introducida en el horno. Dolos, como todo aprendiz, con anhelos de saber, con anhelos de imitar, pero con mucha imprudencia, hizo una figura similar a Aleteia, pero no se percató que no había suficiente arcilla y la figura quedó sin los pies. Quedó con el faltante en esa parte tan importante, sin los cimientos, sin el sustento, sin aquello que le permitía trasladarse, sin los pies. De improviso regresa Prometeo al taller y encuentra las dos estatuas. Le parece una cosa tan graciosa que decide cocinarlas a ambas. Y así, cuando salen del horno, ya con vida, pues Aleteia emprendió su camino, caminó con gracia. Mientras tanto, su gemela, la falsedad, se tambalea y apenas se sostiene, tiene que agarrarse de las espaldas de Aleteia, no puede andar sola. Aquí, la verdad,
se muestra como el origen y la falsedad como aquello proyectado por ese origen. Usualmente los hombres eh, vemos la sombra creyendo que estamos viendo el origen de la sombra y no desviamos la mirada, nos quedamos capturados por esa sombra, que es la falsedad. En cuanto al segundo elemento de los cuatro indicados en esta lectura, tenemos a Deinu Ontos Legei, que habíamos comentado que significa algo así como ser formidable al hablar o ser un poderoso orador. Esa advertencia falsa que hacen los acusadores al pueblo ateniense se fundamenta en que Sócrates es un formidable orador, o también tratando de indicar que es terrible al hablar. El adjetivo empleado para formidable o terrible es deinos, lo que pareciera ser un eco de Deimos, ese personaje de la mitología griega, vástago de la infidelidad de Ares y Afrodita, cuya función era confundir a los hombres en medio de la batalla. Precisamente esta era la acusación hacia Sócrates, que a través de su formidable hablar confundía a quienes escuchaban, como si los hechizara con su palabra. Pero precisamente aquí aparece un giro formidable en la defensa de Sócrates, que va de la mano con los dos últimos elementos de nuestra lectura de hoy, pues señala a la audiencia que, en términos griegos, excelentesson ergo, es decir, que refutará con actos o con hechos, y que habrían de darse cuenta que no es tan formidable orador, como se dice, sino que simplemente es un hombre que tontalete legonta, es decir, que dice la verdad. Sócrates claramente marca una diferencia entre decir la verdad y ser un formidable orador. Pudiéramos tener tendencia a confundir ambas expresiones como sinónimas. Sin embargo, él indica de manera indirecta que no siempre van de la mano. Si recordamos que la verdad es el recuerdo constante de sí mismo, entonces, ¿cómo es que se logra decir eso? Es decir, ¿de qué manera un recuerdo de lo inefable se manifiesta? Aquí entra en juego el verbo a través del cual se vehicula el acto de decir la verdad. Ese verbo es lego, es el verbo empleado acá para señalar el acto de decir, y cuya principal connotación es la de juntar y reunir. De allí que Sócrates señale que esto sería posible, como finalmente lo fue, a través de sus actos u obras, que es ergo. Que el actuar u obrar es, en definitiva, lo que evidencia a cada instante nuestro ser en el mundo, tal como lo indica Mateo 7:16. Apoton carpon, auton, epignos, autus. En esta parte del Evangelio, el verbo empleado epignos, proveniente de epignosco, es el resultado de la unión del prefijo epi y el verbo gignosco. El prefijo epi significa encima o sobre y también hacia. El verbo gignosco manifiesta propiamente el acto de conocer. Epigignosco viene a evidenciar un conocimiento o una comprensión profunda, diríamos un conocimiento absoluto. De allí que nuestros actos y obras son los que evidencian, en definitiva, nuestro ser más profundo. En la mayoría de los casos, nuestros pensamientos y palabras van por un lado, se dirigen en cierto sentido, mientras nuestros actos, nuestros modos de obrar, son contrarios a esos que proferimos. Para concluir, basta recordar que Atenea, la diosa de la sabiduría, tenía por atributo el desenmascarar y revelar la verdad.